Padre Celestial, te queremos dar gracias porque tú prometes el perdón de nuestros pecados. Gracias porque solamente tu Espíritu Santo puede poner el querer como la sed en nuestros corazones de llegar a ti. Solamente el arrepentimiento lo puedes hacer tú en nosotros. Nosotros, Padre, no tenemos la capacidad de arrepentirnos. Aunque quisiéramos, no lo podemos hacer porque nuestra naturaleza es pecaminosa y por eso pecamos. Pero hoy, Padre, te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos des el don del arrepentimiento, el don de desear, Padre, cambiar lo que estamos haciendo por lo que tú quieres que nosotros hagamos. Padre, tú conoces cada corazón aquí presente, tú conoces cada persona, tú conoces cada lucha, tú conoces por qué las cosas que cada uno de nosotros hacemos, por qué las hacemos. Pon tu Espíritu en nosotros en esta noche, Señor, para que podamos ser purificados, para que pueda, Señor mío, la raíz del pecado ser quitada de nosotros, para que la condición, Padre, caída que hay en cada uno de nosotros pueda ser transformada por la flor, por el poder de tu amor. Permite, Señor, que en esta noche podamos tener corazones sinceros contigo, que podamos reconocer que pecamos porque somos pecadores y que necesitamos urgentemente a Jesús en nuestras vidas. Que necesitamos urgentemente a tu Espíritu para que transforme nuestros caracteres. Pero primero, Padre, enséñanos a reconocer nuestra condición. Tal vez cuando reconozcamos nuestra condición, entonces podremos reconocer que necesitamos un Salvador. Y podremos reconocer que necesitamos la presencia de tu Santo Espíritu para que queme de nosotros el pecado. Gracias te doy por esta noche y por cada uno de mis hermanos que les ha dado la fuerza para estar hasta la mitad de la vigilia y darle fuerzas, Padre, para terminar. Y permite, Padre, que podamos tener un encuentro como lo tuvo Jacob contigo, que en medio de las luchas y en medio de sus batallas pudo su nombre ser cambiado por Israel, el que vence con Dios. Permite, Padre, que eso sea una realidad en la vida de cada uno de nosotros en esta noche. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahorita va a haber una actividad para que nuestra mente se relaje, se tranquilice. Vamos a tener una actividad con los jóvenes. Así que le damos gracias a los hermanos que estuvieron con nosotros, que se están yendo. Y ánimo a los que nos vamos a quedar hasta el final. ¿Ok? Cuídense. Hasta que nos vamos a quedar hasta el final, que perseveremos, que seamos un grupo pequeño, lo que sea, pero que perseveremos. Así que invito a los jóvenes a que compartan y hagan su actividad. Y después de eso vamos a tener una pausa para beber algo, para refrescarnos, para descansar. ¿Ok? Para poder seguir. Entonces el Ministerio de Jóvenes tiene una parte especial. El Ministerio de Jóvenes tiene una parte especial. Bueno, hermanitos, creo que aquí hay cambio de cosas. Van a hacer una pauta ahorita para que salgan a comer algo, a refrescarse, a caminar, a distraerse, a relajarse, y después entonces empezamos con los jóvenes. Así que pueden salir al rato, ya al Ministerio de Departamento les dará un refresco, les dará algo allá a la salida del cuarto. ¿Ok?
te preocupes, no me voy.